Es un gusto poder saludarlos y poder compartir con ustedes un ratito de reflexión, de esperanza. Hoy no va a ser cualquier reflexión, en el sentido de que hoy es un día muy especial para mi familia, para mí, porque hoy recordamos que se cumple un año de que mi padre, mi querido padre, mi viejo, mi viejito, fuera al descanso. Por eso es un día cargado de emociones, de recuerdos que corretean por la mente de 4 hijos, nietos, una esposa, que estuvieron agradecidos y que seguiremos agradecidos por la existencia de ese hombre que hoy ya no está. Por eso he titulado el tema de hoy: No mueras con tus muertos. Porque solamente los que hemos perdido a un ser querido, los que han experimentado la pérdida de un ser querido, saben cuánta tristeza esto acarrea, cuánto dolor se siente y qué tremendo hueco que deja cuando una persona deja de estar, cuando una persona va al descanso. Y quiero honrar la memoria de mi padre haciendo lo que él hizo siempre, recordándole a las personas de Jesús, recordando la esperanza. Casi siempre tenemos la tendencia de perfeccionar a nuestros muertos, y después de muertos son más buenos de lo que habían sido cuando estaban vivos. Mi padre fue un hombre que cometió muchos errores antes de su vida cristiana y después de su vida cristiana, como los has cometido vos, como los cometo yo. Aún así, mi padre fue un hombre a quien se lo podía querer y apreciar mucho, un hombre extraordinario. Mi padre, su vida fue marcada por la pobreza. Si tuviera que resumir su historia rápido, en breves minutos, te diría que mi padre nació en la pobreza, nació de una mamá adolescente, soltera. Había tanta pobreza que la abuela de mi padre, seguramente charlando con quien era la madre de mi papá, decidieron regalarlo. Él solo tenía unos meses de haber nacido y una familia lo adoptó. Esa familia que no era de San Juan, donde mi padre nació, sino que lo llevaron a otra provincia, La Rioja. Mi padre se crió con esa familia durante 10 años. Salir de la pobreza sin saber. Una familia a quien él amaba y que lo amaban. Él tenía 3 hermanas mayor que él. Eran maestras. Recibió una excelente educación. Pero cuando él tenía 10 años, su madre biológica, reaparece en su vida y logra sacarlo de ese hogar, ya que en ese momento, cuando se hizo la adopción, quien había acudido a entregar a mi padre no era la mamá, que era una menor de edad, adolescente, sino había sido su abuela. Así que ese pequeño detalle legal le permitió a su mamá retirarlo de su hogar. Eso causó mucho daño, mucho dolor en la vida de mi papá, a tal punto que cuando vuelve y lo traen a San Juan, si antes había pobreza, ahora había más pobreza. Ya tenía otros hermanos. Mi padre me cuenta que sufrió mucho porque tenía que literalmente sobrevivir, salir a pedir por las calles. Lo usaban para cuidar niños, para lavar ropa de niños en diferentes casas. Él recuerda que era rara la vez que no tenía sus zapatillas donde se le veían todos los deditos. Pasar hambre, pasar frío.
pero lo que más sufrió fue a nivel emocional. Soñaba, me contaba él, prácticamente durante mucho tiempo cuando era eh, adolescente, cuando lo trajeron, soñaba con que se reencontraba con su familia, sus padres adoptivos, sus hermanas, padres a quien nunca más volvería a ver. En esa época ya tenía un padrastro, un hombre que tomaba mucho alcohol, maltrataba. Así que mi viejito, siendo un niño, un adolescente, aprendió a apagar sus penas, a ahogar su dolor tomando alcohol. Fue así como mi padre, siendo un adolescente, se convirtió en un alcohólico, en un verdadero alcohólico, dominado por el alcohol, por el tabaquismo. Se convirtió en un muchacho de la calle, un hombre muy trabajador, muy guapo, que aprendió muy rápido a trabajar en el campo, en la cosecha, en los parrales. Se independizó muy rápido y por necesidad, por no querer estar en un lugar donde él sentía que le habían robado su verdadera familia. Muy rápido se convirtió en un alcohólico. Luego conocería a mi madre quedó embarazada, se tuvieron que ir a vivir juntos. Mi madre provenía de una familia tan o más pobre como la de mi padre. Muchos hermanos, diferentes padres, nunca un padre quedó en el hogar. Mi madre también sufrió hambre, pobreza. Y se juntaron allí dos con necesidades muy parecidas. Mi padre nunca conoció a su papá. Supo que su mamá lo había regalado. Mi madre tampoco conoció a su padre. Cuando ellos se casaron y cuando estaban noviando y mi madre fue con la historia a su mamá que estaba embarazada, su madre le dijo: te vas a tener que ir a vivir con él. Ella cuenta que eran tan pobres que juntaron muchas bolsas, la famosa bolsa de alpillera, como se le llama en San Juan, y mi abuela, mamá de mi madre, las cosió y las cosió hasta formar lo que luego sería el colchón. Una vez que formaron esa bolsa, cortaron el pasto, la chipica, se le dice en San Juan, llenaron eso y eso se transformó en el colchón matrimonial. Vivían en un rancho de adobe, de barro, y eso tirado en el piso y allí dormían. Dice mi madre que cuando se secaba el pasto ya no se podía dormir porque se escuchaba todo el ruido en la noche, así que había que volver a llenarlo. Una vida de mucha pobreza, mucha miseria. Pero lo más triste, lo más miserable era convivir con el alcohólico. Un hombre que cuando pudieron tener un colchón de verdad, llegó casi a pudrir el colchón porque literalmente se orinaba encima de ese colchón. Para que tengas una idea, cuánto sufrimiento causa esos daños emocionales que son hechos desde muy temprano en la vida y después los tratás de ocultar con cosas peores, como le pasó a mi papá. Nacieron 6 hermanos, de los cuales 2 murieron. Por supuesto, engendrar hijos en el alcohol es una verdadera lotería. Y 2 de mis hermanos murieron al nacer, nacieron con vida. Mi madre hasta el día de hoy sufre esa situación, pero por supuesto, con esperanza. ¿Qué habría sido de nosotros de haber seguido con un padre alcohólico? ¿Qué habría sido? Para cerrar la historia, en memoria de mi amado padre, don Cecilio Bellis, un día el Evangelio llegó a mi casa. Mis padres eran católicos, pero ni sabían en qué creían. Con decirte que nunca habían tocado una Biblia. Mi madre y mi padre no sabían lo que era una Biblia. Quizás sabían que existía, pero no sabían qué era. Solo sabían rezar algunas estampitas de algunos santos. Pero un día alguien los invitó a una serie de conferencias que durarían 60 noches o 90, no recuerdo bien.
Mi madre, casi analfabeta, había hecho hasta segundo grado, pero era tanta la necesidad que tenía de rescatar a ese hombre, aunque había hecho planes de abandonarlo porque ella veía que era la miseria los hundía día a día y decía, ¿qué más puedo esperar? Pero amaba a ese hombre. Y fue así que cuando la invitan, renacieron sus esperanzas y dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no ir a ver qué pasa? Y comenzó a ir y comenzó a llevar a su borracho. Ella cuenta que en muchas reuniones que fue, el hombre fue borracho, se dormía, hablaba, roncaba. Sin embargo, cuando alguien se expone a la presencia de Dios, Dios a través del Espíritu Santo hace milagros. Y fue así como mi padre, después de haber escuchado durante muchas semanas la predicación de la palabra, finalmente, para sorpresa de muchos, cuando el pastor invitó si había alguien que quería entregar su vida a Jesús, nacer de nuevo, bautizarse, recibir el perdón, la gracia, el alcohólico tomó la decisión y decidió entregarse a Cristo. Él prometió que nunca más tomaría, fumaría, descuidaría a su familia. Fue así como mi padre en el año 81, junto con mi madre, se bautizaron, se entregaron a Cristo. Y allí comienza una nueva historia de una familia cristiana de fe y esperanza. Al poco tiempo mi padre se enfermó de su corazón, arterias hechas pedazos por el alcohol, por el cigarrillo. Y aunque los médicos pronosticaban muy poco tiempo de vida, mi padre vivió desde los 47 hasta los 81 años, para sorpresa de todos los médicos. Ningún médico, cardiólogo, pensaban que ese hombre pasaría por 3 marcapasos. Realmente Dios fue muy bueno con mi familia. Y eso marcó para siempre el rumbo de nuestra vida. Fue gracias a que mi papá y mi mamá aceptaron la fe cristiana que pudimos los hijos recibir esa fe cristiana. Yo tenía unos 5 años más o menos cuando mi papá se entregó a Cristo. Yo puedo decir que me terminé de criar con padres que creían, que tenían fe y esperanza. Fue mi padre quien oró incansablemente por mí, por mis hermanos, junto con mi mamá. Fue mi padre quien supo cultivar en nosotros la fe y la esperanza y de enseñarnos que había un Dios a quien respetar, a quien amar. Fue a él a quien se le ocurrió enviarnos a estudiar a una universidad cristiana para que recibiéramos una educación cristiana en medio de la pobreza. Él simplemente creyó que Dios podría hacer algo por él en la vida de sus hijos. Es gracias a la fe de mi padre, de mi madre, que todos tuvimos una oportunidad. Es gracias a la fe que ellos pudieron tener en Dios que hoy yo estoy aquí y como pastor puedo estar hablándote. Y aunque en este día parece que hay un hueco profundo en el corazón, que te avisa que hay alguien que ya no está, ese hueco, ese vacío que te dice que te falta alguien a quien querés, a quien amás, yo no tengo más que agradecimiento a Dios, porque finalmente me dio un papá, una mamá que aprendieron a creer y amar a Dios con sus defectos y virtudes. Un 2 de septiembre del año pasado, cuando tuve que viajar desde Formosa hasta San Juan, solamente para ver a mi padre en un cajón. Después de que terminó el entierro, fuimos al cementerio. Tuve la oportunidad de predicar allí en el cementerio, hacer lo que mi padre amaba que yo hiciera y era su sueño, su hijo pastor. Volvimos a la casa. ¿Qué se puede traer de herencia de un hogar pobre en lo material? ¿Qué te puede dejar de herencia un hombre pobre? ¿Sabes qué? Mi padre me dejó 2 lingotes de oro. Sí, me dejó 2 lingotes y hoy sí, hoy soy millonario. Claro que sí, soy un millonario.
Así que estás dudando de los lingotes que me dejó. Bueno, te los voy a mostrar. Esos 2 lingotes tienen un rincón especial en mi hogar. Esos 2 lingotes representan nuestra fe y nuestra esperanza. Fue su Biblia y uno de sus libros predilectos escrito por Elena de White. El libro se llama El conflicto de los siglos. Los voy a mostrar un poquito más de cerca. Esa fue la herencia que yo me traje después de ir al velorio de mi padre. Su Biblia y su libro predilecto. A lo largo de su vida mi padre leyó la Biblia completa muchas veces. De hecho, tenía la costumbre de hacer lo que se le llama el año bíblico. Se comienza en enero y se termina el último día de diciembre y se lee toda la Biblia. Yo no sé cuántas veces mi padre leyó la Biblia completa. No había un día que no se sentara con su Biblia y comenzara a leer. Y a ese libro lo leyó tantas veces. Es un libro maravilloso que habla de las profecías, de cómo va a terminar todo el libro El conflicto de los siglos. Por eso te digo que él me dejó 2 lingotes de oro. No necesito más nada, sino tener fe y esperanza, guiarme por el mensaje bíblico y por lo revelado en el librito de al lado. ¿Qué más puedo pedir? Sino agradecerle a Dios. Claro que duele no tenerlo. Yo me crié en la iglesia escuchando las predicaciones de mi padre. Éramos tan poquitos que solo predicaba él y 1 o 2 más, así que me crié escuchando las predicaciones de mi padre. El pastor nos visitaba cada 3 meses, así que ellos lideraban la iglesia. No hay nada más lindo que un padre cuando deja una verdadera herencia a sus hijos. Hoy esa Biblia permanece abierta en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, de los versículos 13 al 16, y hay un versículo que se resalta especialmente. Y quiero compartir este mensaje bíblico con todos aquellos que han perdido un ser querido desde que comenzó esta desgracia llamada pandemia, que seguramente te dejó un tremendo hueco en el corazón. Y fue difícil, porque ni siquiera se pudo organizar un velatorio, una despedida, abrazarte y llorar con tus seres queridos mientras despedías a tu papá, a tu mamá, a un hermano, a un familiar. Pero quiero decirte que la Biblia deja esperanza. Es la esperanza que tuvo mi padre, es la esperanza que yo tengo, que me da la Biblia, de que lo voy a volver a ver. El apóstol Pablo escribió: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y allí yo lo cuento, mi padre se durmió en Cristo Jesús en la habitación del hospital. Mi padre tuvo su lingote de oro hasta el último momento. Mi padre tuvo su Biblia al lado hasta el último instante. Murió con su Biblia al lado. Murió habiendo leído su Biblia por última vez. Entonces aquellos que, dice San Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí habrá un reencuentro, querido amigo, querida amiga. Se ha prometido un reencuentro para todos los que aman las enseñanzas de la Biblia, para todos los que creyeron en Jesús. Vos me podrás decir: pero yo ni tengo memoria de que alguna vez mi papá, mi hermano, mi madre que murieron tenían a Cristo en su corazón. Vos y yo no tenemos ni idea lo que Dios hace lentamente y silenciosamente en el corazón de las personas. Por eso esta promesa nos deja
una luz de esperanza de que el día que Jesús venga, también nuestros muertos que podrían haber muerto en Cristo Jesús. No juzgues a tus seres queridos. El día de la resurrección, si te preparás para encontrarte con Jesús, allí sabrás qué sucedieron con ellos. Pero hasta ese día podés mantener la firme esperanza de un reencuentro. Por eso quienes sufren creyendo en el Señor sufren con esperanza. Por eso mi título de hoy: no mueras con tus muertos, no te entierres con tus muertos. Honrá su memoria. Honrá su memoria recordando lo mejor de ellos. Honrá su memoria diciéndole a quienes te rodean quiénes fueron. Podés honrar tu memoria, la memoria de tus muertos, engrandeciendo las virtudes que tuvieron y siendo inteligente, esquivando los defectos que tuvieron. Porque no te olvides, no existen padres perfectos. Los padres somos un cúmulo de defectos y virtudes. Y le dejamos la oportunidad a los hijos de engrandecer esas virtudes y de rechazar esos defectos. De decir, esto que hizo mi papá, mi mamá es grandioso, lo voy a repetir y lo voy a hacer mejor, pero en esto que me causó dolor, me causó daño, simplemente me servirá para no hacerlo. Esa es la mejor manera de honrar a nuestros muertos, engrandecer sus virtudes y no repetir sus defectos. Yo hoy honro la memoria de mi padre, agradeciéndole a Dios porque Él me dejó la mejor herencia, su Biblia. Más que el libro en sí, que para mí es un precioso recuerdo, el libro gastado, lo que me dejó fue la esperanza que encierra este libro. Fue mi padre junto a mi madre quienes nos condujeron en la fe y la esperanza. Nos enseñaron a amar a Dios. Hoy estos lingotes de oro, este libro extraordinario, El conflicto de los siglos, junto a la Biblia son libros que sostienen mi fe y mi esperanza. Este libro es de donde saco los principios para vivir yo, mi esposa y mis 2 hijos. ¿De dónde lo aprendí yo? De un alcohólico, de una madre analfabeta que un día se encontraron con el poder de la esperanza que es Cristo Jesús y supieron aceptar a Jesús a tiempo y transmitirnos esa esperanza. Y aunque murieron 2 de mis hermanos en medio de tanta pobreza y desgracia, el Señor tuvo misericordia con el resto. Y hoy Dios a los 4 hermanos nos sigue invitando a elegir qué haremos con nuestra vida de aquí en más. Yo elijo seguir a Cristo Jesús como lo hiciera mi padre y como lo sigue haciendo mi madre. Lo mismo deseo para mis hermanos, para mis 3 hermanos. Que cada día Raúl, Estela, Liliana puedan elegir vivir en la fe y la esperanza que mi padre supo vivir, que mi madre sigue viviendo, y siempre repetiré lo mismo con sus defectos y virtudes. Hoy vos también tenés la misma posibilidad de entregarle tu vida a Cristo y de prepararte para un encuentro especial el día que Jesús venga y los muertos en Cristo resuciten primero. Jesús vendrá muy pronto. Quiero despedirme en este mensaje con una canción que a mí me llena de esperanza, porque me recuerda que Jesús viene y que un día nuestros amados se despertarán para vivir en gloria y majestad por la eternidad, juntos con los que estemos vivos y nos hayamos preparado para el encuentro con Cristo Jesús. Te invito a que escuchemos juntos esta canción. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré
esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire lanzarán. Cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Ojalá no te mueras con tus muertos. Llora todo lo que quieras, desahogate, abraza a alguien, pero no te mueras con tus muertos.
Abrázate a la esperanza que te ofrece Cristo Jesús. Claro que se sufre cuando no los podemos ver, pero no hay nada como sufrir con esperanza y saber que un día Jesús vendrá por vos y por mí, y será un día de un reencuentro maravilloso. Te invito a orar. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza. Gracias porque, aunque duele, aquellos que ya no están y dejan un profundo vacío en la vida, en el corazón, sabemos que en ti podemos abrazarnos a tu gracia, a tu misericordia y a tu consuelo. Yo en esta hora, de manera especial, oro por mi madre, para que tú la abraces, Señor, tan fuerte, pero tan fuerte que ella pueda sonreír en medio de las lágrimas, hoy que es un día difícil para ella. Oro por mis hermanos, por Raúl, por Estela, por Liliana. Oro por todos los nietos que extrañan al abuelo. Pero, Señor, sobre todo quiero darte gracias porque ese hombre supo dejarnos una fe y una esperanza. Supo dejarnos un camino bien marcado, el cual conduce al reino de los cielos. Y aunque él hoy descansa, esperando el día que tú vengas a despertarlo, nosotros que estamos vivos tenemos la oportunidad de prepararnos para aquel gran día. Señor, oro por cada sufriente que ha perdido un ser querido desde que comenzó esta pandemia y sufren y no tienen de dónde agarrarse, Señor, de dónde encontrar sanación para esa herida del dolor, de la pérdida. Señor, ojalá se hayan esperanzado en lo que hemos leído hoy de tu palabra. Ojalá hagan de la Biblia, Señor, el libro de sus vidas, así como mi Padre tanto amó, Señor, a su Biblia, tanto la leyó y encontró en ella esperanza y consuelo. Gracias, Señor, porque hoy tú nos invitas a tener esperanza. Hoy nos invitas a abrazarnos a ti fuertemente. Gracias, Señor, por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te cuide, que el Señor llene tu corazón de esperanza. No te olvides, el Señor viene pronto y hay un reencuentro que nos espera a todos. Solamente tenemos que creer y en aquel día nos llevaremos grandes sorpresas.